pelas ruas, eu sinto a brisa chegar, sonhando acordado com a praia de... Bueno, muy bien, amigas y amigos, así comienza una vez más La Verdad ha Muerto, en su emisión del día 16 de agosto de 2024. Agradecer antes que nada, como siempre, al público oyente que está del otro lado, que se suma de a poco, a la gente que se suscribió, también se agregó al canal de YouTube, que es por donde se transmiten las emisiones de este programa. Y sin más, pero tampoco sin menos, pasaremos al tema conceptual del primer bloque del día de la fecha. En esta oportunidad hablaremos de 7 banquetes famosos en la historia y lo que allí se comió. Muy bien, tenemos el informe que nos acerca la producción y el mismo comienza así. Se dice que por allá se comía garra de oso con esturión, sesos de mono a la parrilla, joroba de camello y colas de rinoceronte. Estos son algunos de los banquetes que se servían a disposición cuando se dio lugar a lo que se llamó, durante el reinado del emperador Kangxi en 1654 y 1722. Se dice que aquí, con la dinastía Qing, acabó las tensiones entre las etnias Han y Manchú mediante los banquetes que se daban, que eran de tipo para mantener lazos sociales, para tiempos de ocio. Otros de los platillos que se sirvieron cuentan con tendones de venado, pata de tortuga de agua y tofu cocido a fuego lento en sesos de pollo, pato y cuco. Una delicia para arrancar. ¿Usted está comiendo? ¿Qué está haciendo? Ya sabe lo que puede comer si no con esta gente, si tiene ganas de conocer. Bueno, bien, dice que los historiadores no están del todo seguros de que el grandioso banquete, que contaba de 300 platos con los 8 manjares de la montaña, de la tierra y del mar a deglutir durante 3 días, sea algo más que una leyenda, pero a su vez supone otra constatación de cómo la comida se convirtió desde el principio de los siglos en algo que va más allá de los sabores, como decíamos, o las simples reuniones a disfrutar, sino que significaba un símbolo de poder, tanto económico como político, y también personal. Aquí tenemos algunos datos para comenzar con este informe de los 7 banquetes famosos en la historia de la humanidad. El primero surge de la antigüedad, con Assur-nasir-pal II, el rey que invitó a comer a todo un país. Se dice que el Kia dejó escrito todo esto, como su gran hazaña, escrito de puño y letra por el propio monarca. Dice que 69.574 personas, hombres y mujeres, fueron los que asistieron al banquete para celebrar la fundación de Kalu, actual Nimrud en Irak, en el año 879 a.C. Entre los invitados figuraban, a saber, 5.000 dignatarios extranjeros y los 16.000 habitantes de la nueva ciudad, la mayoría desplazados forzosos. Dice, pero que al menos durante los 10 días del gran fiestorro que se armó aquí, entre joda y joda, dice que por lo menos comieron algo caliente antes de que los saquen en andas en la nueva fundación. Dice que se consumieron, según las cuentas del monarca, anotamos, 1.200 bueyes, 1.000 terneros y corderos locales, 14.000 corderos importados y cebados, 500 ciervos, 500 antílopes, 1.000 patos, 10.000 pichones aderezados con 10.000 cántaros de sésamo, 300 jarras de aceite, legumbres, frutas y hasta pistachos. Dice que después, en palabras del mismo
Assur-Narsipal, dice, los hice bañar, los ungí, los honré y los envié de regreso a sus tierras en paz y alegría, salvo los que se tuvieron que quedar, claro que no la pasaron de la misma forma. Pasamos al segundo banquete famoso de la historia, y cuenta en Egipto con Cleopatra. Contaremos la anécdota de cuando Cleopatra se bebió sus propias perlas. Se dice que se considera la cena más cara de la historia, y todo por una conquista, como no podía ser de otra manera, de la señora Cleopatra, una conquista sexual. Dice que Cleopatra, como sabemos, es la última reina de Egipto, y Marco Antonio, lugarteniente de Julio César, se reunieron en Tarso, en el siglo I a.C., para negociar, pero la cosa se le fue de las mandatarias manos y la egipcia, para seducir al romano, apostó que podía gastarse 10 millones de sestercios en un ágape. Una cifra que traducida al día de hoy sería de unos cuantos millones de dólares. La cena fue básicamente para dos. Dice que así que Marco Antonio pensaba que iba ganando, pese a las delicadas viandas servidas, cuando los postres Cleopatra se sacó el as de la manga y el pendiente, una perla única que tenía en la oreja. Dice que la sumergió en una copa de vinagre para disolverla y se la bebió. Con esto ganó, dice. Lo cuenta otro historiador llamado Plinio el Viejo en su Historia Natural del siglo I después de Cristo. Que él no estuvo, pero así dice que se lo contaron y lo registró. Tenemos el siguiente banquete que cuenta ya de Roma. Hablaremos de Roma y Nerón, el banquete definitivo, y que lo caracteriza a Nerón, sus grandes orgías. Sabemos que Nerón era un tipo muy particular. Dice que si el corazón de la actividad de la antigua Roma eran los banquetes, como sabemos, según el arqueólogo italiano Angelo Bottini, con el emperador Nerón este órgano llegó sin duda, ¿cuál? Llegó sin duda a su máximo de revoluciones. Nerón gobernó, vamos a hacer un repaso, gobierna entre el 37 y 68 después de Cristo. Pero fue su afición a las orgías y depravaciones varias lo que le ha garantizado su puesto en la historia. También sus banquetes, como el organizado en su honor en el año 64 y que según el historiador Tácito incluyó preparaciones como, anote señora, lirón al horno, liebre picante y una ternera entera hervida que representaba a Pegaso. Dicen que la joda esta se habría celebrado en una barca dorada, aunque hace unos años se descubrieron en Roma las ruinas del auténtico escenario de sus orgías, que era un espacio circular que giraba día y noche para impresionar a sus invitados. Vea usted qué pintoresco, como si ya no hubiera bastante para impresionar a la gente con lo que veía ahí, tenía este escenario móvil. Nos trasladamos ahora a la era isabelina. Hablaremos de Sir Robert Dudley. Dice que conquistar a la reina de Inglaterra, la diamantina Isabel I de Inglaterra, debió ser una hazaña tan titánica que debía ser inmortalizada. Y así, Sir Robert Dudley, supuesto amante de la denominada reina virgen, un oxímoron tan grande como la corona, podemos suponer, ofreció en 1575 en su castillo de Kenilworth un banquete en honor a su majestad que se prolongó durante 19 días. Menuda joda se mandaron. Dice allí que su duración no fue la única extravaganza, ya que el menú incluía platos tales. Anote señora para el domingo, si quiere agregar algo para sorprender a su marido. Se sirvió allí vómito de ballena, así como escucha, y estómago disecado de esturión. No sabemos lo que pensó Isabel I del cocinero, pero sí que no le hizo asco a los dulces, ya que era su debilidad. Dice que nada menos que 1/4 de tonelada
se empleó en las esculturas que decoraban la mesa. Al final de sus días, dice que la reina acabó con los dientes negros de consumir tanto dulce. Sandro Botticelli ha redactado. Hay una representación de un cuadro que se llama El banquete de bodas de 1483. También, si lo quieren buscar, que hace referencia a lo que estamos comentando aquí. Bueno, bien, continuamos con los Médicis. Dice que la sorpresa estaba en las servilletas. El título de este informe que continúa. Dice que los 300 invitados al banquete, ya 3.000, no se puede sorprender a nadie ya con los números. Puede pasar cualquier cosa. Pero fueron 300, no 3.000. Dice que los 300 invitados al banquete nupcial celebraron el año 1600 entre María de Médicis y el rey Enrique IV o Enrique el Bueno de Francia fueron agasajados con los fastos habituales. Una cincuentena de platos, entre ellos sorbetes de leche y miel, que eran los favoritos de María, quien había traído la receta de Francia. Dice que la doña lo trajo de Francia. Aquí no vamos a observar plato como vómito de nada. No se ve esto aquí. Dice que, sin embargo, el festejo se recuerda por su sofisticación en el momento en que los invitados desplegaron las tan mencionadas servilletas. De allí salieron una multitud de pájaros cantores, tan imposibles de superar como la ausencia del monarca en sus propios esponsales, dice aquí, de procedencia dudosa. Ahora pasaremos al siguiente dato. Nos vamos a China. El banquete número 6 está, Está ubicado a nombre de un Manchu Han, 3 delicias convertido en símbolo. Bueno, bien, ya hemos hablado del menú especial del llamado banquete imperial manchú y de las circunstancias en las que se celebró. Alguna vez lo hemos mencionado en los programas. O no, bueno, cuando los miembros de la etnia manchú empezaron a ocupar cargos de poder que habían correspondido tradicionalmente a los Han, las tensiones, como siempre, se extendieron por el país. Todo era motivo de guerra. Recuerde, señora, que no había celular, no había X ni Facebook, como mucho menos Instagram. Entonces esta gente cada tanto hacía una guerra para no aburrirse. Se dice aquí que Kang Yi recurrió a la fórmula que ya había utilizado con éxito cuando, para celebrar sus 61 cumpleaños, invitó a 1000 septuagenarios en la fiesta de los 1000 ancianos. Ahora fue su 66 aniversario que se celebró con el citado banquete, cuyo éxito en términos políticos radicó en la fusión de dos gastronomías dispares. El norte manchú, por un lado, se enorgullecía de su capacidad para engullir grandes cantidades de carne. La cocina Han se basaba en su enorme variedad de condimentos. El resultado fue que pocas especies animales se salvaron de acabar en la cazuela. Le entraron: todo bicho que camina va a parar al asador. Mientras los comensales, con el estómago satisfecho, sellaron una paz duradera. ¿Quién va a tener ganas de pelear después de todo lo que esta gente se comió? Cierta o no la leyenda o historia, como quieran llamarla, el Manchú Han ha quedado como símbolo de la unidad nacional y se continúa celebrando a la manera del Día de Acción de Gracias estadounidense. Mire usted. Pasamos al último de los 7 banquetes, años 70. Se titula La fiesta que le costó el trono al Shah. Bueno, muy bien. En octubre de 1971, el entonces Shah Mohammad Reza Pahlavi tuvo la poco afortunada idea de competir por la fiesta más cara del mundo. Se trataba de celebrar los 2500 años del Imperio Persa, que como fecha redonda no está mal, pero claro, habida cuenta de la situación económica del país, gastarse 300 millones de dólares fue un error que a la postre le acabó costando el trono al muchacho. El banquete central, para fijarnos en esto, dice que se empezó a preparar un año antes.
gestionado por el propietario del restaurante parisino Maxims. Hubo que traerlo todas las carpas, dice, instaladas en medio del desierto. Allí se cuenta 150 toneladas de equipos de cocina, 18 toneladas de alimentos que incluían 2.700 kilos de carne de res, 2.500 botellas de champán, 1.000 botellas de Burdeos y 1.000 de Borgoña, 15.000 botellas de whisky y una cantidad de caviar que oscila según las fuentes entre los 30 y los 150 kilos. Todo se llevó desde París, incluido el perejil y el cebollino. Finalmente, solo el caviar, y mire lo que vamos a retomar de aquí, en el último dato, antes de finalizar con este segmento para pasar a lo que sigue, se dice que solo el caviar era iraní, lo que teniendo en cuenta que era lo que se festejaba, tocó la moral de los iraníes, además del coste. Mientras tanto, un tal ayatolá, Joseimi, seguía los festejos en televisión. Bueno, en la antigüedad, dominar la mesa suponía dominar el mundo. Productos raros y exóticos que daban cuenta de la capacidad de los anfitriones para comerciar con tierras lejanas, vajillas y adornos hechos de oro y piedras preciosas que hablaban de su grandiosidad y riqueza, y una liturgia estricta que incluía actos de purificación, como por ejemplo lavarse las manos. No cosa menor. Dice que una organización que evoluciona al ritmo de las sociedades. Griegos y romanos establecen el banquete reclinado, vinculado al nuevo concepto de ciudadanía y convivialidad. En el simposio, la segunda parte de las comidas, las bebidas se comparten. La aparición de la cabecera de la mesa visibilizó a partir de la Edad Media quién detentaba realmente el poder. De allí esta costumbre de quien se sienta en la punta de la mesa. Por primera vez el Señor se situaba en el centro, Claro, aquí estamos hablando del centro de la mesa, luego se reubica en su casa, que se termina sentando, como siempre, su esposa. Bueno, muy bien. Dice que a los franceses se le debe la estructuración de la comida en diferentes platos y postres. La suntuosidad de los ágapes obliga a incorporar a los comedores numerosos muebles auxiliares y estanterías. Aparecen los centros de mesa también. Se dice que bajo el reinado de Luis XIV se establece la ceremonia del petit y grand couvert. El exceso de protocolos han convertido las comidas en algo alejado de la convivencia. Para escapar de ello, nacen los pequeños comedores y así hasta ahora. Y con esto finaliza la primera parte de los banquetes de la historia, los 7 banquetes más famosos. Pero bien, tenemos que continuar en este programa. Vamos a retomar ahora una historia muy pintoresca también, como suele ser. Hoy viernes estamos un poco más distendidos, hemos elegido un informe acorde al viernes, entonces estamos de fiesta y recordamos aquellos sucesos que han sido tan relevantes, y algunos por bien, otros por mal, pero que han quedado sellados en la historia y que han quedado documentados, como lo hemos visto en este primer segmento. Ahora muy bien, hablaremos de las fiestas y el ocio en la Edad Media. Bueno, como decíamos, la historia actual considera el estudio de las festividades, así como de las costumbres y de las actividades realizadas con el tiempo de ocio, como elemento esencial. Uno, para conocer todos los planos de aquellos acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Ahora a continuación hablaremos, como dije, de la Edad Media. Dice así que durante la Edad Media existieron fiestas religiosas en su mayoría, pero también muchas relacionadas con los ciclos agrarios, en una sociedad donde el calendario actual no existía y la tierra marcaba la vida de los habitantes rurales y urbanos.
Bueno, aquellas propias de las cofradías y los gremios, asociaciones o hermandades, las organizadas por los señores y caballeros destinadas a mostrar su poder y la fidelidad a la corona, como decíamos hace instantes, y otras provenientes de antiguas tradiciones locales practicadas desde tiempos inmemorables. Muy bien, se ha calculado que alrededor del siglo XIII el número de días festivos alcanzaba el tercio del total de días del año. Desde allí viene esa costumbre. Ahora tenemos feriado por todo y para todo. Se da cuenta que no estamos tan lejos. Cualquiera que fuese su origen, todas ellas eran momentos de socialización y creación de fuertes lazos, además de suponer, en las mentes de los medievales, unos hitos que marcaban el sistema de ordenación del tiempo, como por ejemplo, aquellas que daban la bienvenida a las estaciones. Ha escrito Ladero Quesada: la Edad Media fue un periodo denso y creativo en la elaboración de fiestas, sobre todo en sus primeros siglos, cuando la Iglesia perfeccionó su calendario de celebraciones y lo combinó con los ritmos estacionales y con diversos elementos procedentes de las culturas precristianas que daban como resultado fusiones de las que aún hoy somos partícipes. Bueno y bien, decíamos que el objetivo de las celebraciones son múltiples, algunas estando relacionadas con la naturaleza de las mismas. Encontramos fiestas que se celebran con el fin de agradecer las cosechas o la unión en matrimonio, otras orientadas al desarrollo de destrezas y de la fortaleza física, mientras que un tercer grupo persigue un fin moralizador social, llegando a ser un canal de educación religiosa o cívica y como garante de la transmisión de sistemas culturales. En un apartado haremos una clasificación de estas fiestas, que muchas conocemos por supuesto, y algunas no, pero le daremos a cada una un contexto. Las fiestas religiosas. Dice que para comenzar un repaso de las principales fechas que en la Edad Media se celebraban, fiestas que directa o indirectamente estaban relacionadas con lo religioso. La Navidad. Comenzando por la Navidad, diremos sobre estas, bueno, que no se sabe ya de la Navidad, que nos pueda decir este informe, pero que se celebra los albores del cristianismo, coincidiendo con la aceptación de la religión, aceptación que se ha ganado, como ya sabemos, no de buenos modos siempre. Así lo muestran las fuentes gracias a las que sabemos que día marcado en rojo, como el 25 de diciembre, es el nacimiento de Jesucristo, que se celebra, este es un dato, desde el siglo VI. Anote, señora. El carnaval. Bueno, bien. Dice que el carnaval, dando un salto hasta febrero, nos topamos con el carnaval, festividad que aún hoy sigue provocando discusiones sobre su procedencia. En lo que sí parecen estar de acuerdo es en el carácter que durante la Edad Media adquirieron, modificadas y mezcladas junto a las celebraciones de todas las fiestas que anteriormente se producían en invierno, como aquella dedicada a asegurar la fecundidad de la mujer, el 15 de febrero, o la que veneraba a las mujeres casadas el 1 de marzo. Así atendemos a su nombre carnaval, que significa también el inicio de la cuaresma, que comienza el miércoles de ceniza, tiempo de penitencia antes de la Semana Santa, por lo que los días previos de carnaval servían para comer alimentos o practicar actividades que se omitirían durante el siguiente periodo de la cuaresma, bien digo. Llegado la Semana Santa, dice que la cuaresma concluía con la Semana Santa, cuando se conmemora la muerte y resurrección de Cristo, por medio de pasos, imágenes que se mostraban en las procesiones, manifestaciones que surgieron en las comunidades mediterráneas alrededor del siglo XV. Fiestas familiares. Bueno, las fiestas familiares ya se celebraban bautizos, bodas y funerales de suegras. No, eso lo agrego yo. Funerales eran algunos de los motivos familiares de la celebración más habitual. Eran actos que marcaban los tiempos de las personas y servían al mismo tiempo para reforzar lazos familiares o para que se pudra todo cuando a alguno se le ocurre hablar de política, por ejemplo.
La celebración era más grande cuan más alto subiésemos en la pirámide de población y cuanto más dinero, por supuesto, poseyeran los padres de los novios. Dice que desde el siglo XIII, nos cuenta el Ladero Quesada nuevamente, comenzó a haber regulaciones legales para limitar los gastos en banquetes, vestuario y otros aspectos de la fiesta. Así se aseguraban que nadie ostentase a una celebración mayor de la que podía permitirse, cosa que en el día de hoy no, nadie lo retoma ni nadie lo utiliza y empeñan hasta los dientes de la abuela para pagar una fiesta de 15, por ejemplo. Dice que respecto a las costumbres fúnebres, es lógico pensar que las desarrolladas hoy en día son solo pequeñas variaciones de las realizadas en la Edad Media. El rito comenzaba con un velatorio donde estaban presentes las personas más cercanas al difunto, siendo el entierro por cuestiones de salud pública al día siguiente del fallecimiento. Los entierros que más llamaron la atención e incluso congregaban a millares de personas eran aquellos de personas pertenecientes a la nobleza o la realeza, cuales contaban con una ofrenda y el acompañamiento del cuerpo hasta el lugar del entierro. Las fiestas no religiosas. El segundo gran tipo de fiestas eran aquellas políticas, momentos de ocio, como dijimos, para el pueblo, sin adornos religiosos. Las celebraciones políticas, en este grupo podemos encontrar las celebraciones con motivo de la coronación de un nuevo monarca, por ejemplo, o la entrada de un rey o un noble victorioso en una ciudad, la que se engalanaba e invitaba a sus vecinos a estar presentes en el momento de la llegada, que era además una forma de mostrar, claro, la fidelidad del pueblo hacia su poder. Si no era así, era tomado como una ofensa. Ofensa que terminaba sencillamente en la guillotina. Las celebraciones concluían con un glorioso banquete regado por vino en el sur de Europa, cerveza en el norte, bebida que eran las bebidas más consumidas hasta el día de hoy. Pasamos a los torneos y justas. Organizado también por la corona, encontramos los torneos, verdaderas demostraciones del papel del monarca como señor feudal, de sus caballeros, como modelo de las caudalidades caballerescas máximas. Porque aquí, recordemos que se armaban estos juegos y se ponía en juego, bien valga la redundancia, el honor de los caballeros, la lealtad a una señorita que estaban agasajando. Dice muy bien que esto hacían para, como recién dije, mostraban ante el público cierto reconocimiento y gloria. Como si de un famoso se tratase hoy en día, acota el informe. La forma en que se desarrolla el torneo fue evolucionando con el tiempo. Comenzaron en Francia, con luchas entre grupos para terminar siendo disputa entre dos caballeros. Bueno, en torno a estos acontecimientos se formaba una fiesta donde se repartía comida, humor y todo tipo de actividades. Muy bien. La importancia que tenían las justas o torneos derivaba del prestigio que en la sociedad feudal tenían los caballeros. Así lo demuestra, por ejemplo, otras actividades también dirigidas a ellos. La caza es una, la pesca o las corridas de toros, práctica común en el medievo, con la diferencia de que la lidia se producía desde un caballo en plazas especialmente acondicionadas para ello, en las que solo podían participar la clase alta que servía, entre otras cosas, para su entretenimiento. Muy bien. En España, este tipo de fiestas basadas en los grandes torneos y justas llegó con bastante retraso, cuajando solo a finales del siglo XIII y especialmente en los 2 siglos posteriores. Mencionábamos hace un rato el ocio popular. Hablaremos de los juglares. Si de cultura hablamos, dice el informe, no podemos olvidar el papel de los tan queridos juglares, poetas, cantantes que entretenían a las gentes, a mujeres y hombres, con sus espectáculos que realizaban en las calles de los pueblos y las ciudades. Cosa sabida. Se dice que los primeros documentos que hablan de ellos han sido datados del siglo VII. Los tres más preferidos
por el público eran aquellos que hablaban de hazañas heroicas, amores imposibles y sutiles críticas, claro, que provocaban la risa de los espectadores. Ahora bien, no confundáis, dice el informe, juglares con trovadores. No cometamos el error. Cuando hablamos de juglares, se hablan de personas que solamente pertenecían al estamento popular de la sociedad, que sus espectáculos de ocio y fiesta también solían ir dirigidos a la clase baja de la época, en tanto del entorno rural como urbano, mientras que por el otro lado los trovadores eran todo lo contrario. Solían pertenecer a la nobleza y poseían una cultura que les permitía componer, recitar, cantar, incluso emplear instrumentos musicales, dirigiéndose a una audiencia más refinada. Sus actuaciones artísticas solían realizarse en interiores, bajo cubierto, en los palacios de la aristocracia de aquel entonces. Muy bien. Otras actividades de ocio y fiesta, para continuar, entre los cuales observamos que dice aquí, y con esto finalizamos el primer bloque y la primera parte de este programa. Los momentos reservados para el ocio casi siempre se vivían en el exterior de las humildes viviendas, en las calles donde estaban los vecinos con los que se podían compartir. Y hoy en día usted no quiere compartir, pero ni un mate con su vecina. Por diversas fuentes sabemos que los niños y jóvenes jugaban al alquerque, juego a medio camino entre las damas y las tres en raya, numerosas galerías porticadas, románicas, castellanas, tiene talladas en la piedra tableros de este juego, por ejemplo, si usted quiere saber. También practicaban la chueca, parecido a lo que sería en nuestros días el hockey moderno, y diversos juegos de pelota. Entre los adultos podía haber partidas de dados, naipes, y según la época y la condición social, hasta podíamos hablar de ajedrez. También, como refleja la cultura románica, debía ser muy habitual juegos de competición de lucha tipo pancracio. En las villas o ciudades existían las tan mencionadas y queridas tabernas de aquellos días. Bueno, y bien, así terminamos esta primera parte del programa y vamos a pasar a un tema musical dedicado a las fiestas y los banquetes que la compone este grupo llamado Vilma Palma e Vampiros. Ya continuamos, no se vayan.
Bueno, bien, y continuamos ahora el segundo bloque y final del programa El Día de la Fecha. Y llegamos al segundo tema conceptual. Hablaremos ahora de Selim II, el borracho. Mal llamado. O no tanto, ya sabremos por qué. Dice que gracias a las luchas de poder e intrigas palaciegas promovidas por su progenitora Hurrem Haseki Sultán, conocida popularmente como Roxelana, Selim II se convirtió en 1566 en el 11º sultán de la dinastía otomana. Se le describe como alto, guapo, de frente alta y ojos color avellana, y se le conocía primeramente como Selim el Rubio, probablemente por el pelo rubio que heredó de su madre, y este nació en Estambul en el año 1524. Selim II se convierte en sultán en 1566, a la edad de 42 años tras la muerte de su padre Solimán el Magnífico, en el frente húngaro. Su abuelo, conocido con el sobrenombre de Selim I, el Valiente o el Severo, fue el sultán que conquistó el levante mediterráneo y Egipto para el Imperio Otomano. Al igual que él, su reinado duró tan solo 8 años, pero posiblemente este sea el único punto en común con el abuelo, con don Selim I, y no vamos a enterar por qué. Podría decirse que Selim II llegó al poder, pero fue de un modo ajeno a su voluntad. El tipo no estaba tan seguro de querer ser ni sultán ni rey de nada. Los vástagos de grandes personajes a menudo están destinados a permanecer a la sombra de su progenitor por muchas virtudes que tengan, incapaces de igualar y mucho menos superar los logros de la figura paterna o materna. En el caso de Selim, parece que sus virtudes fueron mucho menores que sus defectos. Pero así todo, Selim II permaneció a la sombra de su padre, un soberano magnífico en cuyo sultanato el imperio alcanzó su máxima extensión y esplendor. Quizá porque se sabía de entre sus hermanos que el menos futurible como sultán iba a ser este amigo Selim, que nunca se preocupó por alcanzar el poder y sí por disfrutar el presente como si fuese el último día. Le gustaba la joda más que el reinado a don Selim. Solo hay que pensar que para que Selim se convirtiese en sultán fue necesario que su hermano Ahmed muriese de viruela, su medio hermano Mustafa fuera estrangulado por orden de su padre, su hermano Chingahir sucumbiese a problemas de salud crónicos y su hermano Beyazid fuese asesinado por orden de su propio padre también, después de una rebelión contra Selim. Entonces, no habiendo más, no le quedó otra a Selim que cargarse la corona y dejarse de joder. Dice que Selim nunca fue visto como un sucesor y probablemente por ello no fue preparado para este cargo. Gozó sí de una exquisita educación palaciega y ocupó alternativamente los puestos de gobernador de provincias como Konya, Manisa y Kütahya. Pero Selim adoraba la vida de lujos y privilegios de la corte. No parecía interesado en lo más mínimo en ostentar el poder, ni en liderar ejércitos, ni ir a ninguna guerra, y carecía del carácter y las facultades necesarias para ser un buen gobernante. En 1545, Selim II se casó con Nurbanu Sultana, una de las figuras más prominentes del sultanato de las mujeres. De entre los muchos hijos que tuvo con la veneciana, Murat III fue quien lo sucedió en el trono. Dice que Selim II fue el primer príncipe de la dinastía otomana en fallecer lejos del campo de batalla. No porque haya peleado lejos del campo de batalla y lo haya llevado a una circunstancia, sino que el tipo dice que ni siquiera se arrimaba al campo de batalla. A diferencia de su padre, que pasó aproximadamente una cuarta parte de su reinado en campañas militares y atravesando gente, ensartando como chorizo de croto, dice que Selim II pasó a la historia como el primer padis del Imperio Otomano que se negó a participar personalmente en las campañas militares. Nunca el tipo se presentó ni siquiera para ver de lejos. Claro, dice que de carácter hedonista, recordamos a Epicuro con esta palabra, el tipo sentía una natural inclinación por los placeres de la corte antes que por las responsabilidades políticas. Jamás encabezó un ejército o campaña alguna, aunque sí supo rodearse de un competente gran visir,
llamado Sokulu Mehmed Pasha, su yerno, digamos, quien consiguió algunos acuerdos y triunfos en su nombre. Eso es un yerno, ¿ves? Mientras Sokulu gobernaba, Selim II disfrutaba de su gran harén en el palacio de Topkapı. Hay fuentes que hablan de que estaba compuesto por 2000 concubinas, 2000 novias tenía el amigo Selim II, corrijo. Posiblemente es en esta época cuando se acuña el apodo que le ha acompañado en la historia y que no resulta nada halagüeño, Selim el borracho. Sokulu se encargó de renovar los compromisos políticos con Francia y con la República de Venecia, al mismo tiempo que concluyó una paz duradera con el zar Iván IV, tras un ataque sin resultado positivo a Astracán. La conquista de Chipre, emprendida a partir del año 1571, también fue una iniciativa personal de Selim. Se cree comúnmente que la afición de Selim por el vino chipriota es una de las razones principales, si no la principal, por la que en 1571 ordenó a sus hombres que invadieran Chipre. No podía ser de otra forma. El tipo le gustaba el vino y dijo, vamos a invadirlo, y me quedo con todo el vino. Desoyendo los consejos de su primer visir, su osadía provocó la alianza y rápida intervención de las potencias europeas y la creación de la Santa Liga, formada por España, Venecia y el Papado. Esta Santa Liga infligió una aplastante derrota a la Armada otomana en la famosa batalla náutica de Lepanto, en el año 1571. Todo pasó en el 1571. En esta batalla, Selim perdió el 90% de su armada y 30.000 marineros. A fecha de hoy, el control estratégico turco del norte de la isla sigue siendo un conflicto enquistado en el Mediterráneo y uno de los obstáculos que impiden la entrada de Turquía en la Unión Europea. Pero como todo empieza, todo termina también. A pesar del placer que ostentaba y su filosofía hedonista, un día comenzó el inicio del declive del imperio. Durante su corto reinado, el imperio vio un cierto declive, ya que Selim no pudo ni honrar los tratados existentes ni hacer otros nuevos, porque el tipo estaba demasiado en curda para poder pronunciar alguna palabra. Entonces, el gran contraste entre padre e hijo empezó a poner de relieve el defecto fundamental de los sistemas dinásticos. Y es que estos no garantizan la aptitud ni la competencia, claro está. Solo los sistemas que permiten a las personas ejercer la responsabilidad en función de sus méritos, habilidades y competencias pueden en última instancia permitir que las sociedades prosperen. De lo contrario, tenemos a un Selim que no le importa nada. La época que se conocería como el Sultanato de las Mujeres estuvo marcada por una serie de gobernantes mentalmente incompetentes o con edad insuficiente, vamos a decir la verdad, para gobernar. Vacío que cubrieron las madres y esposas de los sultanes juntos con los grandes visires. Y llegamos, lamentablemente, a tener que contarle al oyente que un día se murió Selim II. Y murió el 15 de diciembre de 1574. Debido a una conmoción cerebral sufrida a consecuencia de una caída. Mire qué tipo boludo. Un día se pasó de copa, se cayó y se partió el mate. Las malas lenguas dicen que fue en un hammam y que resbaló en el húmedo mármol cuando perseguía ebrio a una de sus concubinas. Era un campeón, una forma, pero mire usted, tanto rey muerto en guerra, el tipo corriendo a una minusa, se resbala, se patina y se parte el mate. Si es cierto o no, si es que es cierto que murió de un golpe en la cabeza al resbalar en un hammam que estaba en construcción, al golpear su cabeza en el duro mármol, no nos quita, ni nos suma, ni nos resta. Ya tenemos suficiente para creer que cierto fue. Fue enterrado en una tumba en Hagia Sofía, en Estambul. Entre los aspectos más positivos de su sultanato, si se puede rescatar, que los hubo, cabe mencionar el mecenazgo que la cultura y las artes en general recibieron en la línea iniciada por Solimán. La mezquita de Edirne, que lleva su nombre, es la construcción más hermosa que este nefasto sultán mandó levantar, obra del magnífico arquitecto Sinan.
Y así es que llegamos al final de esta emisión del día de la fecha, del viernes 16 de agosto de 2024, en La Verdad ha Muerto. Muchísimas gracias y nos reencontraremos seguramente muy pronto. Pelas ruas eu sinto a brisa chegar, sonhando acordado com a praia de frente pro mar. Não sei se vou voltar pra realidade. Já estou aqui, não vou embora. A tranquilidade na beira do mar, o céu infinito lembra o seu olhar. Que Deus abençoe a cor do luar. Depois de muito tempo eu vejo aonde cheguei. A fé e honestidade me mostram que não viajei. O amor é bem maior do que a maldade.